Para que ustedes también puedan tomarse fotos y con sus cambios críticos sacar información. Contar brevemente, la escuela tiene entre sus prioridades atender los problemas que corresponden a la regulación de las emociones. Es decir, ahora los jóvenes tienen que irse regulando. Ya no es que quiera yo hablar de edades, pero quizá cuando ustedes eran más jóvenes, ¿se acuerdan? Cuando éramos más jóvenes, pues nos decía algo nuestro papá, nuestro maestro, y había como más, éramos un poquito más sensatos en eso. Ahora los niños se desbordan, ¿de acuerdo? A veces no quieren hacer una actividad, tienen muchas cosas en su mente, muchas situaciones familiares, y esto hace que pues no regulen sus emociones. En las academias o las disciplinas lo que hicimos fue pensar en personajes que hayan hecho cosas a pesar de vivir situaciones familiares o impedimentos. Voy a hacer alguna breve por ejemplo, voy a empezar con Edgar Allan Poe, por ejemplo, que empezó a escribir muy joven, y pues él fue el precursor del género del terror. O sea, todos los libros de terror que tú y de misterio leas, es él, es Edgar Allan Poe el que empezó esto, inició esto. Cuenta la historia que Edgar, después de haber hecho sus textos, se enamora de una de sus primas, en ese tiempo se podía, y se casó con ella. Pero de la depresión, porque a ella le dio como una especie de enfermedad, como un cáncer o algo así, pues simplemente Edgar literalmente se dejó morir también. Los textos los tenemos por el círculo de escritores de los años 1800, de donde él era. El autor, si no estoy mal, es de Pensilvania, Estados Unidos, y ahí tiene, cerca de Filadelfia, su casa, que es ahora museo, y se identifica la obra de Edgar Allan Poe con uno de los cuentos más importantes de él, que tiene que ver con cuervos. Entonces, si ustedes llegan a visitar el museo, también está virtualmente, van a ver un cuervo allá. Entonces él luchó contra la depresión, volvemos a las emociones, a través de escribir. En el caso de Miguel de Cervantes y Saavedra, pues es un precursor de la literatura del Renacimiento. Desde luego sabemos de la obra de Don Quijote de la Mancha, pero Miguel, el autor, pierde un brazo. Le decía yo a la chica, si se dan cuenta que Viviana no tiene un brazo, es porque a él le llamaban el manco de Lepanto. Pues en ese tiempo los españoles peleaban mucho contra los moros, siempre hubo pleitos con los árabes, y él pierde en Argel, en una cárcel, es ingresado, pero ya sin brazo. Pues él fue a combatir. Así que el Quijote se hizo en dos momentos, ¿de acuerdo? En dos tiempos diferentes. No sé, me imagino que perdió el brazo izquierdo, porque creo que él sí era derecho para escribir, pero él superó el no tener un brazo y terminó de escribir. O sea, ¿cómo es posible que con mis emociones desbordadas y con el padecimiento o una crisis de discapacidad, él dijo yo puedo? Y se volvió uno de los escritores más importantes. Sí, después de la Biblia, el Quijote de la Mancha es el libro más vendido y leído. Para no hacerlo más largo, tenemos la historia de Frida Kahlo, ya todos la conocen, que es pintora, pero pues ella sufre una caída, se rompe toda la columna, y pues a pesar de eso, ella se superó muchísimo, siendo una de las pintoras más importantes. También tenemos a Juana Inés de la Cruz, que a los 3 años dice que ya sabía leer y escribir y latín y griego, pero obviamente las mujeres pues no podían desarrollar actividades más que de bordado y de cocina. Pero Juana se corta el cabello y entra incógnito a una escuela de hombres. Yo me imagino que la descubren, se dan cuenta que ella es una mujer, y pues es sacada del convento. No se sabe realmente, pues la decían que a lo mejor sus escritos eran por un odio que tenía hacia los varones, pues realmente, como ella era una monja en un convento donde podía tener acceso a los libros, pues ella se vuelve como en un confesionario. Las mujeres esposas de los reyes o virreyes, que era virreinato esa época, pues a ella le compartían sus emociones, y las emociones de Juana, que estaban reprimidas en medio de un convento, pues se desbordan a través de la más importante poetisa mexicana mundialmente conocida, Juana Inés de la Cruz, que su nombre era Juana de Asbaje, Ramírez y Santillana. Y
luchó contra las emociones. Ya no podemos más atrás a Michael Jackson. Todos los que son ochenteros de mi época sabemos que él, sus emociones fueron tan terribles que él termina quitándose a puros pigmentos, ¿verdad?, el color de su piel y cambiar para ser un hombre blanco, cuando él pues era de raza negra, ¿de acuerdo? Se discriminó tanto, yo pienso que así mismo, porque nunca entendió, ¿verdad?, que él había nacido pues con ese color de piel, y pues creo que en el camino fue venciendo eso, porque ya ven que fue un cantante extraordinario. Y pienso que de los personajes está Malala, que es una jovencita que sobrevive a un tiroteo, y pues varios de los personajes que vemos implican mucho su dedicación, el control de sus emociones, el decir yo sí puedo. Hoy vimos alumnos que se trabaron un poco, pero es normal, son de primer año, pero esto es lo que estamos tratando de ejecutar las academias, que ellos puedan expresarse oralmente ante un público, que lo puedan hacer también por escrito a través de una redacción, que también se atrevan a vencer ese temor de pararse al frente caracterizados, eso que se ve con artes en su expresión artística, y también en el caso de inglés, a entender que estamos en un mundo globalizado, donde todo lo que ellos hacen en ese aparatito toda la tarde es, aunque no lo crean, muchas cosas están en inglés, y eso a ellos les da una apertura hacia lo que nosotros queremos lograr, que es un desarrollo integral de su lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, con eso me quiero despedir y felicidades a todos los chicos. Yo les invito a que consulten los trípticos que están allá, se los pueden llevar, y también pueden tomarse fotos e irse acercando a cada ponente para conocer un poco más, porque ellos tienen otras cosas que decir también. Muchas gracias. Bravo.